Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Javier Espinosa, agente inmobiliario internacional. El día de hoy estamos con Dayana Quintero, licenciada en la parte de los seguros. Aquí en Estados Unidos, para aquellos que no sepan, hay algunas licencias que profesionalizan una actividad, como por ejemplo Dayana, ella es una persona, una experta en seguros inmobiliarios y la traemos el día de hoy para hacerle algunas preguntas que nos puede servir más adelante en tomar la decisión en invertir en Estados Unidos. Hola Dayana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy buenas tardes. Como me presentó Javier, mi nombre es Dayana Quintero y soy agente de seguros de propiedades y autos en el estado de la Florida. Gracias, Javier, por invitarme a tu programa y por darme la oportunidad de tener este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Estuvimos detrás tuyo un poco de tiempo, pero tenías vacaciones, los niños, el trabajo. Pero bueno, me alegro mucho que estés finalmente con nosotros. De hecho, yo le compro mis seguros inmobiliarios a Dayana. La conozco hace muchos años y ya Sí, me maneja mi portafolio. Dayana, te voy a hacer la primera pregunta. claro. Creo que te va a corchar, no creo, pero vamos a ver. ¿Qué tipo de seguro necesita ese inversionista si va a vivir en un apartamento o simplemente lo va a rentar? Ok. Bueno, va a depender básicamente de si el inversionista va a decidir comprar la propiedad bajo un nombre individual o bajo una corporación. Eso nos va a hacer una diferencia en el tema de los seguros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una corporación, muchas compañías de seguros excluyen el tema de liability. El liability es daños a terceros y es un tema muy importante a nivel de seguros aquí en Estados Unidos, no solo en Florida. Es algo a tomar en cuenta porque probablemente cuando tomas una propiedad a nombre de una compañía vas a tener que tener no solo una póliza, sino dos pólizas, una para que te cubra la propiedad y otra para que tengas daños a terceros. Si lo compras a nombre individual, harías un solo tipo de póliza, no hay ningún problema y quedaría como owner occupied, es decir, como ocupado por el dueño. Muy interesante, tienes toda la razón. Ese pedazo no lo habíamos comentado. Generalmente las personas, por ejemplo, yo recomiendo muchísimo que esa compra la hagan a nombre de una compañía LLC para proteger también sus activos y limiten su exposición a nivel de cualquier problema que tengan en esta ciudad. ¿Qué tipo de póliza es? O sea, o también la misma póliza que compras para una propiedad, para un apartamento, ¿es la misma póliza que comprarías tú para una casa individual? No, es diferente. ¿Por qué? Eh, Básicamente, cuando compras un apartamento, casi siempre vas a tener una asociación. ¿Que es una asociación? Es un condominio, una compañía que se encarga de el mantenimiento del edificio o de la propiedad y tú básicamente vas a conseguir un seguro solamente para la parte interna de tu propiedad, ya que la póliza que tiene la asociación te va a cubrir la estructura y el techo de ese edificio o de esa propiedad. Cuando compras una casa, sí necesitas un seguro que te proteja tanto adentro como afuera de la propiedad. Son dos pólizas diferentes. Claro, pero esa póliza de la casa, si está a nombre, a título personal, solo es Ujú. una póliza. Y si es a Correcto. nombre de una compañía, ¿son dos pólizas o es una sola póliza? Son dos pólizas si haces la propiedad a nombre de una corporación o de una compañía eh, y se llaman dwelling policies. Ujú. En dos tipos de pólizas en este caso. Una se llama DP1 o DP1 y la otra se llama DP3. ¿Cuál es la diferencia? Un DP1 no te cubre daños causados por agua No, y una póliza de DP3 te cubre daños causados por agua. claro, entiendo perfectamente. No hay que alarmarse mucho. Yo tengo mis pólizas así, tranquilos, es bastante sencillo. Eso hay que aprender cómo navegar en este mundo de los seguros porque es un mundo, es un océano grandísimo. Eh, Cuéntame, Dayana, ¿y qué cubren los seguros? ¿Qué Bueno, cubren? básicamente los seguros es riesgos que van a cubrir el seguro a esta propiedad. ¿Qué tipo de riesgos? Estamos hablando de fuego, de huracán, daños causados por agua, daños a terceros, no en todas las pólizas, pero sí en la mayoría, y la estructura de la propiedad. Como vuelvo y menciono, depende del tipo de seguro que tomes para la propiedad. Si es una póliza de condominio, solamente te va a cubrir la parte interna de esta propiedad, es decir, del drywall, de las paredes hacia adentro.
Si compras una póliza como dueño de casa, que se llaman homeowners o HO3, es una póliza que te va a cubrir estructura, parte de adentro y te va a cubrir todos estos daños: fuego, huracán, daños causados por agua y daños a terceros o pérdida total. Oh, pero entiendo perfectamente. Entonces, básicamente, los seguros cubren toda la propiedad si es una casa normal separada de otra casa. Una casa se le llama single family homes o townhouses también. Bueno, no son iguales, pero pueden tener la misma póliza siempre y cuando el riesgo esté asegurado. ¿Qué significa? Que si tienes asegurado contra huracán y Dios no quiera se lleva a tu casa, pues toda tu casa está cubierta. Pues todo está Correcto. cubierto, ¿verdad? Sí, todo Y, estaría y en condominio sucede lo mismo mientras el riesgo esté dentro de la póliza, ya sea agua, fuego, robo, vandalismo. Pero correcto. la diferencia es que va de la pared de drywall hacia adentro, Exacto. Ujú. incluyendo el piso, los baños, la, Correcto. la cocina. ¿Y qué También. pasa? ¿Y qué pasa si tengo un daño en mi apartamento y yo lo Ujú, utilizo como una inversión y ese apartamento tiene un inquilino y ese inquilino no puede vivir más ahí debido a ese daño? ujú. Eso también estaría cubierto bajo el seguro, por eso es muy importante hacer esa figura a la hora de comprar una póliza, si va a ser una propiedad rentada o una propiedad donde va a vivir el dueño, porque eso va a hacer la diferencia en las coberturas. Cuando compras una póliza con un inquilino que va a vivir en la propiedad, te va a cubrir daños causados, como los que ya mencioné, por fuego, por huracán, y mientras la propiedad está inhabitable o esté bajo reparación, el seguro va a cubrir ciertos gastos. Por supuesto, por supuesto. Una pregunta súper importante. Creo que todo Sí. el mundo me pregunta esto. ¿Cómo determina el valor de la póliza del seguro, el seguro? ¿Cómo se determina ese valor de esa póliza? Bueno, básicamente depende un poco, depende. Si es una póliza como homeowners, una póliza de dueño de casa donde va a vivir la persona, todas las compañías de seguros usamos una herramienta que se llama replacement cost. Eso es como el valor de reconstruir la propiedad si hay una pérdida total. En esa herramienta colocamos toda la información de la propiedad: los metros cuadrados, los cantidad de baños, de habitaciones, pisos, toda la información necesaria, y eso nos va a dar un número para asegurar la propiedad. Pero cuando es un condominio, que es solo la parte de adentro, por lo general tomamos el precio a lo que está el square feet en el mercado. Últimamente lo estamos haciendo de acuerdo a los pies cuadrados o square feet, como usamos aquí en Florida, eh, el valor del pie cuadrado por la cantidad de pies cuadrados que tiene la propiedad. Y eso nos da un número. Ok. Y la hipoteca te exige tener un mínimo, hablemos de condominios, te exigen tener un mínimo de valor de cobertura. Puede ser, sí puede ser, pero depende del tipo de hipoteca que tengas. Cuando Claro, es dominio, no te exigen mucho porque tienes una póliza de respaldo, que es la póliza de la asociación, y ellos son responsables de la estructura, que es lo más importante, y el techo de esta propiedad. Cuando es una póliza de casa, los bancos sí te exigen un porcentaje del préstamo. claro, por supuesto. Ellos quieren asegurarse de que su dinero está Es asegurado. complicado, es Ok, y otra pregunta que tengo para ti. Hablemos de los daños personales. Supongamos que tengo un reloj que me regaló mi abuelo y me encanta mi reloj, es bastante fino, es costoso y tengo unos cuadros porque a mi esposa le encanta el arte. Eso está cubierto dentro de las pólizas. depende. Es que todo depende. Típico de los seguros, depende. Hay que leer la letra pequeña. Sí. ¿De qué depende? Depende básicamente, cuando es una propiedad rentada, es muy poquita la cobertura que tienes para artículos personales. En realidad no te va a cubrir eso. Cuando vives en la casa, sí trae unas cláusulas que te cubre cierta cantidad, pero son cantidades muy bajas. Para tú poder tener una póliza y asegurar un arte o asegurar bicicletas o relojes o joyería,
necesitas tener una póliza adicional que se llama artículos personales. Ya, o sea que la póliza normal de condominio o de homeowners o de propietarios que viven en la casa tiene límites en joyería, en arte, en efectivo. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Ujú. Exactamente. Si nosotros creemos que nuestro reloj vale más que ese límite y queremos asegurarlo, tenemos que ir donde ti y decirte, dame otra póliza adicional para tener la Por- cobertura adecuada. y por lo general, para ese tipo de pólizas, vamos a necesitar un appraiser, es decir, como un avalúo de ese artículo que tú tengas donde nos digan que ese artículo cuesta lo que ustedes están pidiendo asegurar. Perfecto, perfecto, Dayana. Pues creo que nos quedó a grandes rasgos bastante claro lo que nos estás diciendo. Como dice Dayana, toca mirar, hay que leer la letra pequeña para ver si estamos cubiertos o no. No se les olvide darle like al canal para que les siga entrando información educativa que estamos dando aquí con todo el cariño del mundo. Dayana, te agradezco muchísimo por tu tiempo, eres muy amable. ¿Tienes algo que agregar? No, básicamente si tienen alguna pregunta pueden preguntarle a Javier y con mucho gusto yo también los puedo ayudar. Si tienen preguntas acerca, yo sé que el mundo de los seguros es un poco complicado para las personas que están fuera del país y es un poquito difícil de entender porque son muchas cosas, pero con mucho gusto yo los puedo ayudar. Por supuesto, vamos a colocar el teléfono de Dayana aquí en nuestro canal para que se contacten con ella. Tiene un excelente servicio al cliente, explica todo en forma detallada para que cuando tú vayas a tomar la decisión de comprar una póliza, sepas en qué estás haciendo o Correcto, sepas qué no estás haciendo, porque muchas veces nos ha pasado en que decimos, mira, quisiera pagar un poco menos, pero no saben que detrás de pagar ese poco menos más adelante, tal vez te cueste muchísimo más. correcto, así es. Bueno, Dayana, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, un placer.